Bienvenidos al canal, La Voz de Esperanza. Transmitimos mensajes de fe y esperanza para su crecimiento espiritual. Bienvenidos a nuestro segmento. ¿Sabías que? Nuestro propósito es proveerles datos históricos bíblicos que le ayudarán a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Sean bienvenidos al segmento ¿Sabías qué? Aquí en su canal La Voz de Esperanza. Gracias por escucharnos, que Dios les bendiga. Bien, iniciamos el segmento de hoy. ¿Sabías qué es un concilio y por qué fue tan importante en tiempos bíblicos? Debemos recordar con el establecimiento de la iglesia primitiva en el siglo I, era de esperar que los avances fueran progresivos, pero al mismo tiempo no estaban exentos de roces y desacuerdos en asuntos doctrinales y también de orden eclesiástico. Pablo fue llamado con Bernabé a evangelizar el Asia Menor, lo que suscitó problemas acerca de los deberes que tenían que ver con los gentiles convertidos al evangelio. Y para resolver estas diferencias, los apóstoles se reúnen para tomar decisiones al respecto. Aquí es donde aparece el concilio de Jerusalén, que es el más conocido, creo, por la mayoría, y que hemos leído algunas veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero ¿qué es un concilio y por qué fue tan importante en tiempos bíblicos del Nuevo Testamento? Bien, la palabra griega usada para concilio es Sanedrín, que aparece en los evangelios y en Hechos como concilio para designar un cuerpo dirigente que se reúne en una asamblea para tratar, discutir y decidir sobre asuntos religiosos, sobre todo los que tienen que ver con doctrina y disciplina. En Hechos 15 se describe el primer concilio que se desarrolló en Jerusalén. En tiempos de Jesús, el concilio o Sanedrín estaba compuesto por el sumo sacerdote, que era quien lo presidía, y también por otros personajes importantes de la familia sacerdotal, también por hombres notables como los ancianos y por un grupo de maestros de la ley hasta completar 71 miembros. Tenían autoridad sobre cuestiones internas de los judíos, especialmente las religiosas. Y antes de ir a Hechos a repasar el concilio de Jerusalén, quiero leerles algunos versos como referencia en donde se menciona el Sanedrín o el concilio. San Mateo 5:22. Leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará el concilio, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. San Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Otro texto más, San Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Estos textos leídos nos describen el concilio y parte de sus funciones en asuntos religiosos y también disciplinarios. Pues bien, vamos a repasar algunos textos bíblicos en el libro de los Hechos para descubrir la diferencia entre cómo manejaba el Sanedrín, que culpó a Jesús injustamente, incluso sin el debido proceso, y cómo actuaba el concilio de Jerusalén, formado por los apóstoles y ancianos que estaban comprometidos con las enseñanzas de Jesús y que buscaban el bienestar y el buen funcionamiento de la recién formada iglesia del primer siglo. Espero que esté tomando notas, porque hoy día tenemos ambos cuerpos directivos en las congregaciones, aunque se les llame de manera distinta. Algunos se parecen a la secta de los fariseos, que basan sus decisiones en tradiciones humanas y religiosas y de denominaciones, y otros, afortunadamente, que son bíblicos y basan sus decisiones en la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Hechos 5:21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban.
Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. El contexto nos habla de que Dios estaba usando a los apóstoles como Pedro y Juan para hacer milagros y venían enfermos y necesitados a Jerusalén. La secta de los saduceos se llenó de celos y de envidia y el sumo sacerdote ordenó colocarlos en una cárcel pública, pero sucedió un milagro porque el ángel del Señor lo liberó y les ordenó seguir predicando. El interés del concilio era intimidar a los apóstoles para que no predicaran más en nombre de Jesús. A pesar de ello, los apóstoles siguieron firmes, aunque fue tal el alboroto que querían matarlos. Entonces se levantó Gamaliel, miembro del concilio, un doctor de la ley muy respetado en el pueblo, y ordenó sacar a los apóstoles afuera mientras decidían internamente qué hacer. Escuche atentamente lo que dice Hechos 5, 34 al 42. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. He aquí dos clases de liderazgo en el concilio. Por un lado, pueden mal las tradiciones religiosas basadas incluso en celos y envidias, en orgullo y vanagloria por seguir tradiciones humanas, y por otro lado un liderazgo como el de Gamaliel, aunque fariseo, reconoció el poder de Dios y no luchó contra él, mostró sensatez, discernimiento y buen juicio, lo mínimo que se espera de un líder religioso. En contraposición al concilio y la secta religiosa de los fariseos, saduceos y ancianos, el concilio de Jerusalén se reunió en Hechos 15 para resolver el asunto de los judaizantes, es decir, la imposición legalista de los judíos que intentaban que los gentiles que se convertían al evangelio de Jesucristo debían cumplir con toda la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión. Veamos algunos textos claves para entender mejor este tema. Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden toda la ley de Moisés. Esta era la principal causa del problema que el concilio de Jerusalén debía resolver. Y ante esta situación, y habiéndose reunido y tratado el problema y habiendo orado, decidieron enviar una carta con los acuerdos para que los dirigentes los distribuyeran a todas las iglesias. El acuerdo es este, según lo dice Hechos 15, 24 al 29. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Qué importante lo que dice, y a nosotros,
Aquí está la decisión: no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. Es digno rescatar el tiempo, la dedicación, el trabajo en equipo, la espiritualidad, el conocimiento, las escrituras y también, por así decirlo, el sentido común que caracterizó a este concilio de Jerusalén. Cada congregación cristiana en todo el mundo debería tener un cuerpo directivo así, en donde las decisiones estén basadas en la palabra de Dios, en el respeto, en la libertad y en la justicia. Así es que los pastores de las iglesias lideran y marcan el rumbo, pero no son los únicos que deben tomar decisiones, deben estar acuerpados por una junta directiva. Creo yo es muy peligroso, así lo ha demostrado la historia, que un pastor no tenga un superior a quien rendirle cuentas en asuntos de doctrina y de disciplina. Pero al mismo tiempo es muy arriesgado que aún con un cuerpo directivo, una junta directiva, se tomen decisiones basadas en tradiciones humanas religiosas y reglas internas de denominaciones que van contra los principios bíblicos establecidos. No es el propósito de este programa entrar en estos lineamientos establecidos por el Concilio de Jerusalén acerca de estas prohibiciones, pero sí me llama la atención que ellos dijeron: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle más cargas innecesarias, excepto las prohibiciones de las cuales habla Hechos 15:28, que ya hemos leído: abstenerse de sacrificado a los ídolos, no comer sangre ni animal ahogado, porque no ha sido desangrado, y abstenerse de fornicación, leyes del Antiguo Testamento que todavía rigen para nosotros. Lo importante aquí es reconocer que cada concilio de la iglesia debe ser sensible al Espíritu Santo, a los principios de la Biblia, y de buscar a través de un espíritu conciliador las mejores decisiones, reglas que funcionan no solo para una iglesia en general, sino también para cada creyente en su vida privada también. Y mi sugerencia final es que cada pastor compruebe que su doctrina es la bíblica, que su equipo de trabajo sea el idóneo y que las decisiones en materia de doctrina y disciplina estén apegadas a los principios de la Biblia y no a tradiciones religiosas humanas que las denominaciones imponen. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Gracias por ver nuestro canal La Voz de Esperanza. No olvide suscribirse, presione me gusta, comparta y comente. También active la campana para recibir notificaciones de nuevos programas. Gracias por su apoyo. Dios les bendiga.